Me llamo Carlos y nunca había creído en historias sobrenaturales hasta aquella noche. Era un martes frío de noviembre en el barrio de Chamartín, Madrid, cuando mi turno en el hospital comenzó. La seguridad nocturna no es un trabajo fácil, pero nunca imaginé que algo así pudiera suceder. Caminaba por los pasillos desiertos del hospital, escuchando cada paso mío resonar en el eco frío. Sentía un nudo en el estómago que no podía explicar, pero intentaba ignorarlo. Los ventiladores hacían ruidos extraños que me ponían nervioso, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Trataba de concentrarme en mi ronda, revisar puertas y asegurar que todo estuviera en orden, pero algo me decía que esa noche no sería normal. Cada vez que pasaba por la sala de urgencias vacía, sentía que alguien me observaba. Un escalofrío recorría mi espalda cada vez que escuchaba ruidos apagados detrás de mí. Mi linterna apenas iluminaba los rincones y por primera vez sentí miedo real. Respiraba profundo, intentando calmar mi mente, pero el silencio absoluto me hacía sentir más vulnerable. Nunca había sentido esa soledad tan intensa en un lugar lleno de gente de día. Miré mi reloj y apenas eran las 2 de la mañana, pero parecía que estaba atrapado en un tiempo diferente. Todo comenzó cuando llegué a la sala de almacenamiento del tercer piso. Las luces parpadeaban y la sensación de frío aumentaba. Puse atención a cada sonido, el zumbido de las máquinas, los pasos distantes, pero algo más, algo imposible, estaba ahí. Vi un movimiento rápido en el reflejo de la puerta metálica, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza. Sentí la garganta seca y quise gritar, pero no salía sonido alguno. Caminé lentamente hacia la salida y noté que la temperatura bajaba más de lo normal. Cada vez que giraba, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien me siguiera sin hacer ruido. No entendía cómo algo podía estar allí sin ser visible. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero cada lógica se desvanecía ante lo que veía. Sentí ganas de correr, pero mis piernas se negaban a moverse con rapidez. Cada sombra parecía adquirir forma humana y desaparecer cuando intentaba mirarla directamente. Empecé a sudar frío y mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. Todo parecía más intenso de lo que jamás había experimentado. Supe en ese momento que no podía confiar en mis sentidos. Algo me decía que debía salir, pero no podía. Caminando por el pasillo central del hospital, vi a alguien al final, pero no era un ser humano normal. Su silueta era oscura, distorsionada, y parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Mi respiración se aceleró, y la luz de mi linterna temblaba en mis manos. Quise llamarle, preguntar qué hacía allí, pero la voz no salió. Avancé lentamente, cada paso resonando como un golpe seco en el silencio. Intenté racionalizarlo. Es un reflejo, Carlos, nada más. Pero la figura no desaparecía. Sentí un frío intenso que me penetraba hasta los huesos, y cada fibra de mi cuerpo me pedía que huyera. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura desapareció de golpe. Mi corazón dio un vuelco y sentí que la presión en mi pecho se hacía insoportable. Busqué en mi bolsillo el radio para comunicarme, pero la señal estaba muerta. Me sentí atrapado, como si el hospital entero estuviera vivo y jugara conmigo. Caminé hacia otra sección, tratando de mantener la calma, pero cada sombra parecía seguirme, cada puerta crujía sola. La sensación de ser observado era constante, implacable. Nunca había sentido un miedo tan absoluto y tan real. Llegué al área de quirófanos, donde normalmente todo estaba sellado y seguro. Esa noche, una de las salas estaba abierta. Una luz tenue parpadeaba y escuché un murmullo. Mis piernas se congelaron y sentí náuseas. Caminé hacia la puerta, temblando, y lo que vi me paralizó. Una sombra larga se movía lentamente entre las camillas, como si revisara instrumentos. Intenté gritar, pero no salió sonido. Mi cuerpo entero estaba rígido, y mis pensamientos se mezclaban entre incredulidad y terror. Mi instinto me decía que saliera, pero algo me impulsaba a observar.
Sentí que me estudiaba, que sabía que yo estaba allí. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que estaba solo. Intenté recordar si había consumido algún medicamento o sustancia que me afectara, pero no había nada. La sensación era demasiado real. Todo mi entrenamiento en seguridad nocturna se desvanecía ante lo imposible. Me sentí vulnerable, desnudo, atrapado por algo que no podía explicar. Decidí moverme hacia la sala de descanso del personal, intentando calmarme. Cada paso era pesado, y el eco de mis botas parecía multiplicarse en el silencio. Sentía la mirada de algo que no podía ver, un peso en el aire que me hacía inclinarme hacia adelante involuntariamente. Me senté, respirando rápido, y sentí un alivio momentáneo, pero no duró. Una corriente de aire recorrió la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Escuché un golpe seco detrás de mí, y mi corazón saltó. Me giré de golpe, y no había nadie. Intenté encender la luz, pero parpadeó y se apagó. Sentí que mi piel se erizaba, cada poro abierto al terror. Las sombras parecían moverse, desplazándose lentamente hacia mí. Sabía que no estaba imaginando nada. Mi cuerpo lo confirmaba con cada reacción física intensa. Mi mente buscaba explicaciones, racionalizaciones, pero ninguna servía. El miedo era puro, crudo, y me absorbía por completo. Decidí levantarme y continuar mi ronda, aunque cada músculo de mi cuerpo protestaba. Sentía un sudor frío mezclado con la adrenalina corriendo por mis venas. Cada puerta que abría parecía susurrar mi nombre, aunque sabía que nadie estaba allí. Mi linterna temblaba y proyectaba sombras que se estiraban como dedos. Pasé por el pasillo de maternidad y un olor extraño, dulce y putrefacto a la vez, me hizo detenerme. Mis pensamientos se atropellaban. No puede ser real, Carlos, estás cansado, es tu mente, pero las sensaciones eran demasiado vívidas. Escuché un llanto, suave, apagado, que provenía de una cuna vacía. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La presión en mi pecho aumentaba y sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás. Cada respiración era un esfuerzo, cada parpadeo un recordatorio de mi vulnerabilidad. Sabía que no podía quedarme allí, pero avanzar parecía igual de peligroso. Respiré profundo, tratando de calmarme, mientras cada sombra parecía acercarse más. Era como si el hospital entero respirara conmigo y mis miedos. Llegué al área de emergencias y noté que las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular. El sonido de las máquinas parecía cobrar vida propia, creando murmullos que imitaban voces humanas. Me acerqué a la estación de enfermería y todo estaba vacío, pero sentí un calor húmedo detrás de mí. Mi instinto gritaba que no me girara, pero la curiosidad y el miedo me empujaban a mirar. No había nadie, pero el aire se movía como si algo invisible lo atravesara. Mis manos estaban pegajosas de sudor y mi respiración era irregular. Un frío intenso recorrió mi espalda y sentí que mi corazón quería salirse del pecho. Caminé hacia la salida lateral y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Salté, tratando de recuperar la compostura, pero el eco de pasos que no eran míos me acompañaba. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba solo. Cada sombra parecía materializarse frente a mí y desaparecer cuando intentaba enfocarla. La sensación de ser observado era insoportable, una presión constante en mi mente. Sabía que debía salir del hospital cuanto antes, pero cada corredor parecía más largo de lo normal. Decidí dirigirme hacia la sala de archivos, pensando que si me encerraba por unos minutos podría calmarme. El pasillo estaba oscuro, y cada cuadro colgado parecía observarme con ojos invisibles. Mi linterna apenas iluminaba los carteles y las archivadoras. Escuché un susurro que decía algo incomprensible y mi cabeza giró bruscamente. Nadie estaba allí, pero la sensación de presencia era abrumadora. Intenté concentrarme en mi respiración, contar hasta 10 para tranquilizarme.
Cada vez que parpadeaba, sentía que las sombras avanzaban hacia mí. Mis dedos temblaban mientras sostenía la linterna y un frío extremo recorría mis extremidades. Pensé en mi familia, en la seguridad de mi casa, y deseé con fuerza estar lejos. Todo mi entrenamiento como vigilante parecía inútil frente a lo que veía. Los ruidos del hospital eran amplificados. Cada golpe resonaba dentro de mi cráneo. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si estaba perdiendo la razón. Mi cuerpo entero estaba tenso, esperando que algo se moviera de repente. Sabía que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Avancé hacia la sala de descanso del personal nuevamente, con la esperanza de que al estar en un lugar conocido, el miedo disminuyera. Pero el aire estaba denso, cargado, como si la energía del hospital hubiera cambiado. La puerta estaba cerrada, pero un golpe seco la hizo vibrar frente a mí. Salté, respirando con dificultad, sintiendo cada latido retumbando en mi pecho. Miré alrededor, y no había nadie, pero sentí un contacto frío en mi hombro. Giré de inmediato, pero el espacio estaba vacío. Mi mente intentaba explicarlo, buscando una razón lógica, pero no había ninguna. Cada sombra que proyectaba mi linterna parecía moverse por voluntad propia. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi cerebro, con sudor frío y temblores involuntarios. La sensación de estar atrapado en una pesadilla real era intensa y constante. Cada paso que daba me acercaba a lo inexplicable. El hospital parecía un laberinto vivo, jugando con mi miedo. Pensé en llamar a alguien, pero mis herramientas de comunicación fallaban. Era como si el hospital quisiera que me enfrentara solo a lo que sucedía. Decidí revisar la zona de estacionamiento subterráneo, pensando que estar al aire libre me daría algo de calma. Caminé por los túneles, escuchando el eco de mis pasos, mezclado con ruidos que no podía identificar. Cada sombra parecía cobrar forma y moverse en la periferia de mi visión. Una ráfaga de viento helado me atravesó y sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Intenté encender mi radio, pero solo recibía estática. Pensé en abandonar el turno, correr hasta la salida, pero sentí un peso invisible que parecía retenerme. Cada vez que giraba, sentía que alguien estaba detrás, observando, evaluando cada movimiento. El corazón me latía con fuerza y mi respiración era rápida y superficial. Un murmullo suave, como un lamento, se escuchó entre los coches estacionados. Intenté identificar de dónde venía, pero no había nadie. La sensación de peligro inminente era tangible, como si el aire mismo estuviera vivo. Cada fibra de mi ser pedía huir, pero no podía ignorar lo que estaba presenciando. Caminé más rápido, intentando alejarme del lugar, pero el eco de pasos que no eran míos me seguía. Cada respiración era un recordatorio de que no estaba solo. Sentí que algo invisible me rozaba los hombros, dejándome un frío que penetraba hasta los huesos. Miraba los coches y sombras, pero nada estaba allí físicamente. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero cada teoría se desvanecía ante lo que experimentaba. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Cada zumbido de los ventiladores sonaba como voces distorsionadas llamándome. Pensé en llamar a seguridad, en pedir ayuda, pero la señal de mi radio seguía muerta. Un olor a humedad y algo más, indescifrable, impregnaba el aire. Cada paso que daba parecía alargar el túnel. La sensación de ser atrapado aumentaba. Recordé todas las historias de terror que siempre había ignorado y sentí que todas eran reales. Mi corazón golpeaba con fuerza. Cada sombra parecía moverse con intención propia. El miedo ya no era abstracto, era físico y constante. Decidí buscar la salida del túnel, tratando de mantener la calma. Cada segundo era un esfuerzo titánico para respirar. Mis piernas estaban cansadas, pero el miedo me mantenía en movimiento. Escuché un golpe detrás de mí y giré bruscamente. No había nadie, pero sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien invisible me empujara. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos.
Mi linterna parpadeaba, proyectando sombras que se deformaban. Caminé con cautela, manteniendo la mirada al frente, pero cada reflejo parecía tener vida propia. El sudor frío me cubría la frente y mi respiración era irregular. Cada paso era un esfuerzo de voluntad. Intenté recordar que era un vigilante, entrenado para enfrentar situaciones peligrosas, pero nada me había preparado para esto. Sentí miedo real, un miedo que penetraba en cada fibra de mi cuerpo. Cada sombra parecía acercarse y retroceder simultáneamente. El aire estaba pesado y vibrante, como si respirara conmigo. Finalmente llegué a un espacio más amplio del estacionamiento, con la luz de emergencia parpadeando tenuemente. Sentí un pequeño alivio, pero la sensación de presencia no desaparecía. Un murmullo comenzó a crecer, apenas audible, pero perturbador. Caminé con cautela, intentando localizar el origen, pero todo estaba vacío. Mi respiración era rápida y superficial. El corazón me latía con fuerza, golpeando contra mis costillas. Cada sombra parecía moverse de manera autónoma. Intenté mantenerme concentrado en la salida, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Cada paso que daba hacía crujir el suelo de concreto, pero había sonidos adicionales, pasos que no correspondían a los míos. Mis manos estaban pegajosas de sudor. El aire olía diferente, como si tuviera vida propia. Sabía que estaba solo físicamente, pero no podía negar lo que sentía. Cada fibra de mi cuerpo pedía huir. Intenté respirar profundo, tratando de mantener la calma. Mientras avanzaba hacia la rampa de salida, sentí un toque frío en la nuca. Salté, pero no había nadie. El miedo me paralizó por unos segundos y sentí náuseas. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La sensación de ser observado era abrumadora. Cada sombra que proyectaba la linterna parecía cobrar forma y acercarse lentamente. Respiré hondo, intentando recordar que debía mantener la calma. Mi cuerpo estaba agotado, temblando, pero sabía que no podía detenerme. Cada paso era un esfuerzo contra el miedo que me paralizaba. Miré hacia atrás varias veces, pero nada se movía. Sin embargo, la sensación de que algo me seguía no desaparecía. El aire estaba denso, cargado, y cada inhalación era pesada. Mi corazón golpeaba con fuerza y cada fibra de mi ser estaba alerta. Intenté concentrarme en la salida, mantener la mirada firme. La luz al final de la rampa parecía inalcanzable. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Empujé con fuerza y salí al aire libre, respirando profundo. El frío de Madrid me golpeó la cara y sentí un alivio momentáneo. El túnel detrás de mí parecía tranquilo ahora, como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que todo había sido mi mente jugando trucos, pero la sensación de presencia aún persistía, un eco del miedo que había sentido. Caminé hacia el coche, con cada paso temblando por el cansancio y el miedo. Abrí la puerta y me senté, intentando recuperar la compostura. Mi respiración era rápida y cada latido parecía un recordatorio de lo que había vivido. Sentí que mis manos seguían temblando. Javier, el conductor del Uber, me miraba curioso y preocupado. Quise hablar, pero no sabía por dónde empezar. Cada palabra parecía insuficiente para describir el terror. Sabía que si contaba todo, parecería increíble. Comencé a relatar lo que había pasado, intentando sonar coherente, aunque mis manos seguían temblando. Javier escuchaba atentamente, con el ceño fruncido, pero sin interrumpir. Le conté sobre las sombras, los murmullos, el aire pesado y el frío que me seguía. Le expliqué cómo cada sala del hospital parecía viva y cómo sentí presencias que no podía ver. Le hablé de los golpes de puertas, de los susurros incomprensibles y del llanto que escuché en la maternidad. Javier asintió sorprendido, sin decir mucho. Sentí que contarlo me daba un poco de alivio, como si el peso de la experiencia disminuyera. Pero el miedo seguía ahí, latente en cada fibra de mi cuerpo.
Le conté cómo mi linterna temblaba y proyectaba sombras que se movían solas, cómo cada corredor parecía alargar el tiempo y aumentar el terror. Javier se detuvo un momento, mirándome fijamente, y yo supe que entendía lo que decía. El silencio que siguió fue pesado y significativo. Le relaté cómo el túnel del estacionamiento subterráneo se había convertido en un laberinto vivo. Cada paso que daba parecía prolongarse y los ruidos no eran de este mundo. Sentí que algo me seguía, invisible, pero tangible. Las sombras parecían tener intención propia y los murmullos se intensificaban. Conté cómo mis manos temblaban y mi respiración era irregular, cómo el corazón golpeaba con fuerza. Le dije que intenté racionalizarlo, decirme que era mi mente cansada, pero nada explicaba la intensidad de lo que sentía, cómo el aire estaba denso, cargado, y parecía moverse con vida propia, cómo cada corredor, cada puerta, parecía tener conciencia. Javier escuchaba en silencio, pero pude ver que estaba impactado. Intenté describir el frío que me atravesaba y la sensación de ser observado constantemente. Cada palabra era un intento de que entendiera lo imposible. Le conté sobre la figura oscura que flotaba entre las camillas en quirófanos, cómo se movía lentamente, inspeccionando todo, y desaparecía de golpe. Le dije cómo el llanto de la cuna vacía me paralizó y cómo cada sombra parecía reaccionar a mis movimientos. Hablé del miedo absoluto, crudo, que me consumía, y cómo cada esfuerzo por huir parecía inútil. Javier me miraba fijamente, con los ojos abiertos, sin pronunciar palabra. Le hablé del aire pesado, de los golpes secos detrás de mí, de la sensación de que el hospital entero estaba vivo. Cada detalle lo conté, porque no podía dejar que lo olvidara. Quería que comprendiera que no era imaginación, que lo que viví esa noche fue real, tangible, aterrador. Sentí que hablarlo me liberaba un poco, aunque el miedo aún latía. Sabía que nadie creería totalmente mi historia. Mientras avanzábamos por las calles de Madrid, todavía sentía el corazón acelerado. La adrenalina no bajaba y cada sombra que pasaba por la calle me hacía mirar 2 veces. Javier, el conductor, me escuchaba con atención y aunque no decía nada, sabía que entendía la intensidad de mi relato. Le conté cómo el miedo había sido físico, cómo cada poro de mi piel estaba alerta, cómo las sombras, los murmullos y la sensación de presencia me habían hecho sentir impotente. Cómo el frío intenso me recorría y cómo mis manos temblaban al relatarlo. Le dije que nunca había sentido algo tan real y aterrador, que aunque ahora estábamos a salvo, algo dentro de mí había cambiado para siempre, que cada vez que cerrara los ojos recordaría esas sombras y susurros. Javier asintió, en silencio, y sentí que podía confiarle mi experiencia sin ser juzgado. Cuando llegamos a mi destino, me sentí agotado, más por la experiencia que por el cansancio físico. Le agradecí a Javier, intentando recuperar la calma. Le dije que nunca volvería a ignorar lo que mi instinto me dice, que lo que viví esa noche cambió mi percepción de la realidad, que cada pasillo del hospital, cada sombra, cada susurro, quedará grabado en mi memoria. Salí del coche temblando, respirando profundo, intentando recomponerme. Sabía que había sobrevivido a algo que no podía explicar, pero también sentía un respeto profundo por lo inexplicable. Caminé hacia mi casa, con la mente en blanco y el cuerpo agotado. Cada sonido de la calle parecía recordarme lo que había pasado. Nunca olvidaré esa noche, ni los susurros, ni las sombras, ni el miedo puro que sentí. Sé que ahora puedo contar la historia, pero sé también que lo vivido me marcará para siempre. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine.